Bueno, muy buenos días y gracias a todos por acompañarnos en este webinar, en el que veremos cómo los agentes de Microsoft Copilot pueden ayudarte a automatizar tareas y a mejorar la productividad. Bueno, permitidme que me presente. Soy Jesús Delgadillo. Pertenezco al área de desarrollo de negocio dentro de ABD Consultoría y Soluciones Informáticas. Y hoy nos acompaña Fernando Muñoz, director de sistemas en ABD. Buenos Fernando, días, buenos Jesús. días, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, ya Bueno, visualizando las vacaciones en el horizonte, ¿no? muy bien, sí, claro Uno que sí. ve en el calendario que estamos en julio y ve cerca las vacaciones, que bueno, puede ser que haya asistentes que a lo mejor algunos hayan disfrutado ya las vacaciones, bueno, pues venimos con las pilas cargadas y otros que estamos deseando coger vacaciones, pero bueno, estamos aquí preguntándole a la inteligencia artificial, ¿no?, cómo aprovechar los días libres y de asueto al 100%, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, alguno de nosotros sí que ha hecho alguna rutita con la IA, seguro. Sí, te da planes bastante interesantes. Y hablando de planes, parece que vamos teniendo un plan con esto de la inteligencia artificial y del chat, Copilot, los agentes. Parece que tenemos un plan porque, bueno, la verdad es que la asistencia y el acogimiento a estos webinars está siendo bastante interesante. Y bueno, como dijimos en el primero, pues vamos a intentar hacer una serie y la verdad es que tiene bastante buena pinta, ¿vale? Pues sí, tenemos un plan, estamos preparando cositas, como decíamos, íbamos a tener sorpresas, regalos y tal. Y bueno, aparte de la información adicional que podemos coger de cada webinar, incluso con las descargas y tal, bueno, pues estamos preparando talleres personalizados para aquellas empresas que estén interesadas. Estamos preparando regalos en modo de máster de inteligencia artificial, que bueno, dentro de un plan que estamos generando, hablando de planes para captar el interés de nuestros clientes, bueno, pues ver cómo podemos adaptar la inteligencia artificial a ellos y a partir de ahí, bueno, pues intentar ofrecer como valor añadido pues ese máster que estamos determinando la cuantía y que, bueno, de todas aquellas empresas que en un momento dado se interesen por cómo aplicar la inteligencia artificial en su organización, bueno, pues realizaremos sorteos y tal para beneficiarlos también en ese aspecto, ¿vale? Entonces, Muy bien. como ves, tenemos planes, tenemos cosas, esto va para adelante y nada, motivar a la gente a que siga asistiendo a los webinars que iremos haciendo uno cada mes, saltándonos el mes de agosto, lo vamos a respetar por las vacaciones, e iremos aportando información cada vez más interesante sobre la inteligencia artificial, sobre todo relacionada con Microsoft 365 y con Copilot. Estupendo, Fernando. Bueno, pues Fernando nos explicará paso a paso cómo utilizar estos agentes preconfigurados y cómo crear uno desde cero, ¿vale? Como siempre, recordaros que esta sesión será grabada y que para evitar interrupciones los micrófonos estarán apagados durante la presentación. Al finalizar abriremos un espacio para esas preguntas o respuestas que tengáis. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción única y exclusivamente para aquellos asistentes que no nos conozcan todavía, y es cómo impulsamos en ABD tu transformación digital. Bueno, pues con más de 34 años de experiencia y más de 1000 clientes, ofrecemos soluciones tecnológicas y consultoría especializada para acompañaros en cada proyecto, y asegurar los resultados reales. Somos un aliado confiable que entiende los retos del cambio digital y ayuda a impulsar el crecimiento empresarial. Ese es nuestro core de negocio. Bien, en ABD trabajamos en 4 áreas clave para potenciar nuestro negocio. La parte de gestión y productividad, ¿vale? Con herramientas como el RP, como Business Central, donde intentamos mejorar todos los procesos para aumentar la eficiencia y reducir los costes.
Todo lo que es la parte del lugar del trabajo moderno, Modern Workplace, que es como se le llama, toda la parte de Microsoft 365, toda la parte esta de Copilot, toda la parte de inteligencia empresarial, todo lo relacionado con recursos humanos también. Y otra de las patas importantes es la organización empresarial. Alineamos estructuras y procesos con tu objetivo, pues, con herramientas pues, tipo de Power Automate, Project o Planner, por ejemplo, ¿no? Además, todo un conjunto de servicios en la nube, de infraestructura, de seguridad y de sistemas con Azure. Eso es, digamos, a grandes rasgos, una pincelada de todo lo que os podemos ofrecer en estas 4 áreas. Bien, yo ya no me entretengo más, doy paso a Fernando. Fernando, cuando tú quieras, comenzamos. Vale, pues muchas gracias, Jesús. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla para que veáis un poco lo que vamos a hacer hoy y lo que tenemos preparado, ¿vale? Como veis, bueno, ahora mismo ya lo vimos en el webinar anterior. Este es el segundo webinar de esta serie que estamos haciendo sobre la inteligencia artificial, más concretamente sobre Copilot y Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Y bueno, aparte de la introducción que vimos en el primer webinar, bueno, pues queremos avanzar un poco más y ahondar en la parte de los agentes, ¿vale? Quizás, bueno, como veis, la pantalla que estamos utilizando ahora mismo, si estuvimos atentos en el primer webinar, si no, os lo explico sin problema, estamos utilizando un Copilot Chat, ¿vale? De un Microsoft 365, en este caso de un cliente que no tiene licencia de Copilot, ¿vale? Como veis arriba, bueno, pues no nos aparece si queremos trabajar en la parte web o en la parte de nuestro trabajo, ¿vale? Lo que sí os aparece y como os comenté la vez anterior, bueno, pues la parte de seguridad tenemos que estar muy atentos siempre a la parte de seguridad. Quizás la necesidad de los agentes lo tiene que evaluar cada empresa según sus necesidades o cada usuario, ¿vale? Pero bueno, quizás el uso de agentes surge por la necesidad de que a lo mejor cuando nosotros hablamos directamente por chat con la inteligencia artificial, como podemos hacer con Copilot, como podemos hacer con ChatGPT, ¿vale? Pues igual los resultados que nos ofrece la inteligencia artificial pues no es del todo acorde a lo que nosotros necesitamos o no llega a un nivel de definición que nosotros necesitamos. Pues en este caso surgen los agentes, ¿vale? Aquí, como vemos, bueno, tenemos un usuario sin licencia y, sin embargo, nos da la posibilidad de utilizar y crear agentes, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ir quizás de un nivel de concentración menor a mayor, de nivel de complejidad menor a mayor, y vamos a ir analizando cómo los diferentes agentes nos pueden ir ayudando y además cómo nosotros podemos crear nuestros propios agentes para que traten, bueno, pues un tema concreto de interés. Si nosotros aquí en la parte de Copilot Chat nos vamos a la parte de explorar agentes, bueno, pues vamos a ver la tienda de agentes, ¿vale? Aquí vemos una serie de agentes principalmente creados por Microsoft. En este caso son los que nosotros vamos a usar. Y como os decía, simplemente para usarlo, pues seleccionamos uno de ellos. Vamos a empezar, como dije, un nivel más bajo con el Creator, ¿vale? Que en este caso ya lo tenemos agregado en nuestra organización, ¿vale? Y le vamos a poner un poquito de prueba, ¿vale? Le vamos a decir, por ejemplo, en este caso, que nos haga una cosa curiosa, ¿vale? Puede resultar un poco extraño lo que le vamos a pedir, pero bueno, se lo vamos a pedir, ¿vale? Le vamos a decir que nos genere una imagen de un César, el dirigente del Imperio Romano, comprando en un supermercado, ¿vale? En este caso, para que veáis un poco las capacidades que puede tener. Seguramente que nosotros hemos ido probando todo este tipo de asuntos ya con las diferentes inteligencias artificiales, pero bueno, en este caso vamos
Vamos a verlo, ¿vale? Bueno, aquí vemos que se pone a trabajar, puede tardar más o menos tiempo. Como decía en el primer webinar, no es la respuesta probablemente que nos dé si introducimos 2 veces el mismo prompt, no va a ser el mismo, ¿vale? Pero bueno, nos va a ir agregando asuntos y nos va a ir dando la imagen, ¿vale? En este caso, ¿vale? Yo ya tenía preparada una imagen, ¿vale? Porque, bueno, podía prever que tardara y en este caso, bueno, pues la imagen que nos ofreció fue esta, ¿vale? Bueno, pues como vemos aquí, un César comprando en un supermercado, la gente asombrada por detrás, bueno, pues una imagen que puede resultar curiosa. Además, bueno, aquí vemos que en este caso está sacando una imagen más realista que la que yo he mostrado. Podemos darle los diferentes toques que queramos para obtener las imágenes que deseemos. Otra imagen que se me ocurrió a mí, que puede ser curiosa, ¿vale? En este sentido, le vamos a decir una fecha, bueno, aquí vemos que está terminando la imagen, ¿vale? Similar a la que creamos. Pues, por ejemplo, crear la imagen de Abraham Lincoln gestionando el gobierno de Estados Unidos desde despacho Oval de la Casa Blanca en la actualidad, ¿vale? Bueno, pues otra imagen que puede ser curiosa y que puede darnos una idea de lo que puede realizar la inteligencia artificial por nosotros y luego añadiendo matices a esa imagen, poder irlo modificando. Esto lo estamos haciendo con un agente, ¿vale? Entonces, esta agente nos va a ayudar en este sentido. Quizás sea uno de los agentes más básicos que tenga la plataforma, pero bueno, nos puede ir ayudando a dar toda una imagen de lo que necesitamos, ¿vale? En este caso, volvemos a lo mismo, como vemos que estáis dedicando un poco de tiempo en hacerlo para no perder más tiempo, bueno, pues aquí tenemos una imagen que ya se generó. Bueno, pues curioso ver a Abraham Lincoln con un portátil, hablando con un teléfono móvil, etcétera, ¿no? Bueno, como vemos, imágenes curiosas que nos pueden servir para diferentes situaciones que nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Vale, aquí vemos que bueno, la está creando con otros elementos, pero bueno, como el prompt es el mismo que generamos, pues nos da una imagen similar. Ya digo que podemos ir retocando. Visual Creator no queda aquí, sino que también nos puede ayudar a crear una serie de vídeos, ¿vale? Que también nos pueden dar cierta utilidad, ¿vale? En este caso, bueno, pues podemos decirle que nos cree un vídeo simulando la formación de los planetas del sistema solar basándose en las teorías más reales, ¿vale? En este caso podemos decirle las teorías más reales o podríamos decirle cómo es la formación de la Tierra según las otras teorías, etcétera, ¿vale? Si le damos a crearlo, bueno, pues el sistema, basándote en este caso en Clipchamp, ¿vale? Pues va a empezar a generar el vídeo. En este caso se va a dedicar su tiempo, ¿vale? Y bueno, normalmente el sistema lo que va a adoptar son imágenes gratuitas con música gratuita, va a añadir un interlocutor que va a explicar el vídeo, siempre simulando todo, ¿vale? Nosotros podemos generar vídeos de este tipo con imágenes nuestras o clips de vídeos que nosotros tengamos creados, ¿vale? Si nosotros le damos al play, bueno, pues el sistema va a empezar a generar el vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está generando el vídeo, seguramente haya utilizado herramientas gratuitas que hay por toda la web, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a detener. Y bueno, como podéis imaginar, yo también tenía aquí preparado una prueba, ¿vale? Y como veis, bueno, pues las imágenes que aparecen, bueno, pues son En el diferentes, comienzo, ¿vale? todo lo que hoy conocemos como nuestro sistema solar era solo una vasta nube de polvo y gas flotando en el cosmos, esperando el momento de transformarse.
¿vale? Aparece una Gracias locución, a la aparece una gravedad, música, todo diminutas gratuita. partículas empezaron a Y atraerse la entre voz, sí. bueno, pues la voz Estas también está colisiones, a simulada lo por largo la de millones de inteligencia años, artificial, dieron ¿vale? lugar a la formación de pequeños cuerpos sólidos llamados planetesimales. Cada fragmento de materia era una promesa de lo que vendría. Bueno, pues tampoco En este entorno vamos a dinámico y perder más caótico, tiempo, ¿vale? algunos Pero planetesimales vemos crecieron aún más. cómo el sistema es capaz de darnos una respuesta a todo aquello que nosotros estamos solicitando. Vale, y por último, para Visual Creator, ya un tema un poco más sencillo y más fácil, pues simplemente decirle que nos cree un logotipo, ¿vale? Para una empresa, un taller neumático que sea original, le podemos decir que sea actual o que sea vintage, etcétera, y bueno, que nos cree la imagen, ¿vale? Tampoco vamos a perder más tiempo, pero quería daros una serie de ejemplos que, bueno, que quizás nosotros en un principio no pensamos en ello, pero para que veamos las diferentes utilidades que puede tener y que muchas veces, oye, lo vamos a ver ahora, para los mismos agentes que nosotros vamos a ir creando, por lo menos nos interesa ponerle un iconito un poco personalizado y que nos pueda ser útil, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo estamos viendo, lo que nos va a ofrecer. Bueno, en este caso, bueno, pues ahí esto lo está generando, ¿vale? Otro de los agentes que el propio Microsoft 365 Copilot nos ofrece es el de investigador. Como os decía antes, quizás en algunas ocasiones el propio Copilot Chat no nos dé a nosotros toda la información que necesitemos, o nos la dé sesgada, o necesitemos muchos prompts para llegar a un final. Pero con el investigador podemos ir a más investigaciones, ¿vale? Ahí, bueno, vamos a decirle este ejemplo que vamos a hacer, que necesito informar a mis compañeros sobre las ventajas de desplegar en la empresa Viva Insights, ¿vale? Una aplicación de Microsoft Viva dentro de Microsoft 365. ¿Cómo puedo exponerlo de forma atractiva y amena? Bueno, pues el sistema lo que va a hacer es ahondar un poco más en lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, nosotros nos pregunta si nosotros nos gustaría que el informe incluya ejemplos específicos, si preferimos un enfoque más técnico o más general, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros podemos atender a esto que nos aparece aquí, con algunos prompts adicionales que nos incorpora, o decirle simplemente que preferimos, vamos a decirle que preferimos un enfoque más general, ¿vale? Vale, pues le escribimos. Si quisiéramos añadir alguna instrucción más, pues podríamos ponérsela ahí, ¿vale? Aquí ya os digo que la idea de utilizar este tipo de herramientas es porque va a analizar información adicional y no solo va a dar información sobre la que a nosotros tenemos la que podemos disponer en vía web, que igualmente nosotros podríamos buscarla y obtenerla, ¿vale? Sino que el sistema va a empezar a investigar en más fuentes. Lo que sí va a conllevar esto, que es que se va a llevar más tiempo, ¿vale? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que si utilizamos este tipo de agente lo vamos a tener que dejar trabajando y volver después. Lo que sí me parece interesante añadir es que aquí vamos a poder ver una lista de todos los pasos que está dando la inteligencia artificial para hacer esta investigación, que igualmente nos puede ayudar en un futuro para ajustar las peticiones que nosotros le hagamos, porque vamos a ver un recorrido de por dónde está investigando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí dice que está viendo un artículo de 2020. Oye, igualmente a nosotros nos interesa decir, oye, pues en el próximo prompt que le pongamos, como todo esto que estamos tratando, tanto de Microsoft 365 como de inteligencia artificial, como todo este tipo de aplicaciones, avanza tan rápido, pues le vamos a decir que solo busque información posterior a 2023, por ejemplo, ¿vale? Entonces nos puede ayudar a ajustar bastante más el prompt que nosotros le hagamos, ¿vale? Entonces, que nos vaya dando una idea de todo eso que nosotros estamos analizando y buscando, ¿vale? Todo dentro de un agente
que ya viene creado en Microsoft, en este agente de Microsoft 365, ¿vale? Entonces, una vez que el sistema termine y sea capaz de realizar todas las tareas, pues nosotros le podemos decir que se vaya a editarlo en Page, ¿vale? Nos va a sacar todo en Page y luego le vamos a poder dar al botón de abrir en Word y lo vamos a abrir en Word, ¿de acuerdo? Y una vez terminado este proceso, pues tendremos un resultado similar a este que presentamos aquí, ¿vale? En este caso nos ha dado un informe de 9 páginas, ¿vale? Con gráficos, como le habíamos pedido y tal, ¿vale? Que nos va a pedir nos da información adicional, nos introduce qué es Viva Insight, nos va dando gráficas, elementos visuales más atractivos y tal, y bueno, pues un poco nos va a dar una información que podemos presentar, por supuesto lo revisaremos, y podemos presentar a nuestros compañeros, a jefes de departamento, etcétera, pues un poco para darle. Decir que todo esto lo ha hecho el investigador, ¿vale? Aquí vemos que sigue trabajando, no vamos a continuar para no dedicar más tiempo, porque bueno, puede ser un poco largo todo esto, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo. Vamos a hacer otro ejemplo de investigador, ¿vale? Que puede venir un poco más al hilo de lo que, bueno, de la situación en la que estamos viviendo ahora, del cambio climático, si lo hay, si no lo hay, de la situación, la localización en la que estamos nosotros, ¿vale? A nivel por ejemplo, en este caso, de que haga un breve estudio sobre la evolución de las temperaturas máximas en los últimos 20 años en Sevilla, ¿vale? Entonces le vamos a decir adelante que al estudio como crea mejor, ¿vale? Igualmente, vamos a dejarlo que termine de trabajar y de realizar todas las tareas, ¿vale? En la demo que yo ejecuté previamente, además le dije que nos diera solo los datos de las temperaturas máximas por mes en una tabla, ¿vale? Entonces, bueno, yo empecé a darle información, a ajustar un poquito el prompt con las opciones que él me daba, y al final de editarlo en Page y tratarlo con Word, bueno, pues al final me vino a dar el estudio, ¿vale? Con un resumen, con una tabla, ¿vale? Con algunos highlights que pueden ser interesantes, ¿vale? Una explicación introductoria y luego, bueno, por las temperaturas máximas, que en este caso me las dio por año, me las diferenció por año y por mes, ¿vale? Donde, bueno, podemos ver pues, los resultados que nos ha ido dando, ¿vale? Aquí nos hace un pequeño resumen donde nos dice pues, las temperaturas más altas, los promedios, etcétera, ¿vale? Bueno, pues, como digo, los agentes que ya están creados, bueno, pues nos dan un valor añadido adicional a lo que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Este investigador, bueno, pues es un agente que va a buscar información y va a profundizar en datos que a lo mejor si lo pedimos de otra manera no lo vamos a obtener. Si nos vamos al analista, por ejemplo, ¿vale? Es un agente que va a ir a buscar información y además va a aportar algún dato añadido analizándolo profundamente, ¿vale? Cuando digo profundamente es que se puede llevar bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner que sí puede analizar la tendencia sobre el tamaño de los smartphones en los últimos 25 años y le damos a trabajar, ¿vale? En este caso, bueno, pues igual que el investigador pues nos va a decir qué ha estado buscando, ¿vale? Bueno, en este caso ha buscado, es un tema que parece que se encuentra bastante en boga en Internet, ha encontrado datos rápidamente, bueno, y entonces pues nos hace un pequeño resumen en un principio por décadas, en este caso por cada 5 años, tal, y nos dice cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Y además nos da diferentes imágenes, ¿vale? Entonces, si queremos nosotros,
podemos decirle, aquí nos ofrece que si queremos que el gráfico con los datos con un tamaño promedio, bueno, pues le vamos a decir que no lo haga, ¿vale? Aquí vemos que sí, la respuesta es bastante más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, le damos a nuestro agente los datos que nosotros queremos que analice y el sistema será capaz de analizarlo. Decir que tanto en investigador como en analista, nosotros vamos a poder agregarle contenido, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un contenido preparado, pues se lo podemos añadir para que nos lo analice y lo veamos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que podemos hacer con los agentes que ya vienen creados. En este caso hemos visto 3. Como hemos visto anteriormente, aquí vemos que hay diferentes tipos, incluso creados por terceros, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos ir probando y analizando lo que nos ofrece cada uno. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el siguiente paso en estas circunstancias? Bueno, pues el siguiente paso sería que nosotros creáramos nuestro propio agente. ¿Vale? Entonces, para nosotros crear nuestro propio agente, simplemente nos tenemos que venir aquí a la parte de crear agente y vamos a ver una interfaz bastante amigable donde nos ofrece 2 opciones. Una, donde nosotros podemos describir paso a paso qué agente queremos crear y otro donde nosotros lo vamos a poder configurar sin que el sistema nos pida nada. Si nos vamos a la parte de escribir, que es la parte más sencilla, pues nosotros vamos a darle al agente que queremos crear qué es lo que queremos que haga por nosotros, ¿vale? En este caso, nosotros vemos que los agentes que están ya creados o que el propio Copilot Chat no nos responde como nosotros queremos y necesitamos crear un agente más concreto, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que le vamos a decir qué es lo que queremos que haga. Bueno, en principio nosotros, que sería adaptable a nuestra labor diaria, bueno, pues le vamos a decir que queremos crear un agente que sabe todo lo relacionado con la licencia de Microsoft 365. Así se lo escribo, ¿vale? En modo coloquial y tal. Sabe los precios, los componentes de cada licencia, las características y es capaz de hacer comparativas entre licencias de Microsoft 365. Pues se lo mando, ¿vale? Para que el sistema empiece a generar este agente, ¿vale? Vemos que está trabajando, que está empezando, seguramente está empezando a buscar por internet información, está empezando, ¿vale? Entonces, el sistema propiamente nos dice, oye, pues mira, yo ya de momento te voy a proponer un nombre. ¿Qué te parece este nombre? Pues yo le voy a decir, vale, que es correcto, no vamos a andar ahora peleándonos con la inteligencia artificial sobre nombres, ¿vale? Entonces le decimos que es correcto y como vemos ya a la derecha, empieza a generar previsualizaciones sobre lo que él ha ido encontrando ya y lo que puede hacer, ¿vale? Ahora nos dice, ¿te gustaría añadir alguna fuente de conocimiento pública para la que la gente pueda consultar información adicional? Bueno, pues mira, en este caso sí, le voy a decir que se base en un link de Microsoft, ¿vale? Donde se habla precisamente de licencias de Microsoft 365, ¿vale? Pues se lo mando para que se base también. Si tengo algún documento, si tengo PDFs con las características de la licencia, si tengo Excel comparativa, incluso datos de ventas de mis licencias, que lo pueda extrapolar de alguna manera y dárselo. Bueno, pues el sistema lo va a hacer, ¿vale? Me dice que no puede agregar esos URL, quizás por la indexación que tenga, pero me dice que puedo agregar esta en su lugar, ¿vale? ¿Vale? Entonces me dice que ya está agregado, ¿vale? Yo, sin embargo, le voy a dar alguna instrucción más, ¿vale? Le voy a decir que ante cualquier pregunta sobre licencia de Microsoft 365 dará la respuesta más completa según lo que se pregunte. Podrá a su vez preguntar al usuario en caso de que se necesite más datos para completar su respuesta y en caso de que haya más de una respuesta ofrecerá las alternativas y siempre recomendará al usuario la más económica, ¿vale? Entonces le digo que eso también lo añada, ¿de acuerdo? Entonces el sistema poco a poco lo va añadiendo y va a ser capaz de crear
un agente de Microsoft 365 creado por nosotros con las instrucciones que nosotros necesitamos. O sea, es que básicamente imaginaros que os llega un correo donde alguien os solicita algo y es que básicamente para empezar con esa información que te puedan dar en el correo, tú ya puedes crear tu propio agente. O sea, si a mí me hubiera llegado el correo diciéndome, oye, necesitamos un sistema para analizar las diferentes licencias Microsoft 365 y que según 4 peticiones que hagamos nos dé información. Oye, pues mira, pues con eso ya mismo puedo yo empezar a generar este tipo de información, ¿vale? Entonces, como vemos, el sistema lo está generando. Si nos vamos a la parte de configurar, vamos a ver que él solo ya nos ha rellenado lo que nos interesa, ¿vale? La descripción, pues un agente experto. Aquí la descripción nosotros hasta 1000 caracteres la podemos completar. Oye, si vamos probando el agente y vemos que le falta algo o necesitamos algo adicional, lo podemos ir añadiendo aquí. Aquí en instrucciones igualmente, ¿vale? Por ejemplo, responder a preguntas sobre licencia de Microsoft tal, pues podemos agregar cosas. Imaginaros que vamos haciendo peticiones y notamos algunas fallas, algo que limita su uso y que podemos añadir para mejorarlo, pues lo podemos hacer aquí. Igualmente en el conocimiento podemos añadir tanto sitios web, como vemos aquí, como contenido que está en la nube o contenido que está en el propio dispositivo. O sea, podemos darle unas capacidades personalizadas altas. Y luego podemos hacerle que sea capaz de interpretar código, si nosotros vamos a introducir código, incluso que nos genere alguna imagen. Y luego, bueno, aquí las solicitudes sugeridas que podemos agregar en el caso de que necesitemos, ¿vale? Estas consultas son las que van a aparecer aquí como predefinidas y las podemos modificar a nuestro gusto, ¿vale? Para que cuando nosotros creemos el agente y lo exportemos, pues lo hagamos, ¿vale? Entonces nosotros podemos, para probarlo, podemos decirle, dame las características de las licencias Microsoft 365 empresa premium, ¿vale? Pues nada, para probarlo le podemos dar esa información y que empiece a trabajar. Igual todavía, no, me pensaba que estaba todavía trabajando, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí nos da información sobre todo aquello que compete a Microsoft 365 empresa premium, ¿vale? Importante en una primera fase de prueba, pues analizar que todo aquello que estamos viendo es correcto, que se ajusta a la realidad, porque puede ser que a lo mejor le demos algún origen de conocimiento que no sea del todo correcto y que nos pueda provocar algún tema. Pero ahora se me ocurre a mí algo más y decirle que le voy a dar una instrucción adicional que además no tiene nada que ver con lo otro, ¿vale? Y le voy a decir que también será capaz de informar sobre el tiempo que hará en cualquier población de España cediendo la información a través de la web. Y le voy a dar un origen adicional, ¿vale? Le digo aquí la URL para que nos la añada. Y aquí no la tiene añadido, ¿vale? Entonces, igualmente, pues le voy a decir que me diga previsión del tiempo en Tenerife para los próximos días. A ver qué nos dice, ¿vale? Tenerife es un destino vacacional que a muchos nos gustaría estar por allí actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, pues se lo digo y aquí vemos cómo el sistema, bueno, pues es capaz de dárnoslo, ¿vale? Bueno, aquí en este caso nos dice que, bueno, en este caso nos da el lugar donde podemos verlo, la predicción, no nos la propone, pero yo le decía que me lo resuma, ¿vale? Por eso la necesidad y el interés de probar ante la gente antes de publicarlo, porque puede ocurrir estas cosas. Igual le tenemos que decir que aquí en las instrucciones, pues que nos dé la información detallada la primera vez que nos la pidan, ¿vale? Para que no ocurra lo que nos ha ocurrido. Entonces aquí vemos que ya una vez que le decimos resúmelo, pues ya sí nos está resumiendo un poco la información. ¿De acuerdo? Entonces interesante en ese sentido probarlo, generarlo y luego cuando nosotros lo creamos, nosotros siempre vamos a poder, en este caso,
editar el agente para poder seguir añadiéndole funciones y añadiéndole otro tipo de tareas, ¿vale? Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero para terminar con esta parte que hemos visto, ¿vale? Aquí, como vemos, lo hemos creado y lo podemos editar y nos vuelve a la interfaz pues, para seguir añadiendo información y corrigiéndolo, ¿de acuerdo? Y una vez que modifiquemos, le damos a actualizar y ya lo tenemos terminado. Por supuesto, lo podemos compartir con nuestros compañeros, etcétera, ¿vale? Aquí en la parte de compartir para que tengan uso otros compañeros. Por último, para terminar, vamos a ver cómo funciona el agente de SharePoint. Lo hemos dejado para el final porque es algo muy sencillo, ¿vale? Nosotros estamos aquí simplemente en una biblioteca de SharePoint, ¿vale? Y como vemos aquí el sistema nos permite crear un agente, ¿vale? Tenemos una carpeta y en este caso, bueno, yo recomiendo crear el agente dentro de la carpeta, ¿vale? Aquí nos aparece la opción de poder crear el agente. Si tuviéramos más carpetas, lo lógico sería crear el agente aquí y valernos de toda la información que hay en esas carpetas. ¿Vale? Pues si nos vamos dentro, aquí como vemos tenemos una serie de tickets de compra, en este caso que se han realizado en Mercadona, ¿vale? Entonces, el sistema está creando el agente y aquí, bueno, pues ya el sistema, tan sencillo como esto, nos ha dicho, nos ha creado el agente y podemos empezar a trabajarlo. Si le damos a refrescar, vemos que el agente nos lo crea aquí y podemos compartirlo igualmente con otros compañeros para que lo puedan usar. Y entonces simplemente le voy a decir, pues que nos diga, por ejemplo, ¿qué productos aparecen en todos los tickets? Bueno, pues como veis el sistema va a analizar, va a entrar dentro de cada archivo PDF y va a ver los elementos que hay. Como vemos, es un ticket de los que envía Mercadona directamente, o sea, no se ha tocado ni se ha tratado, ¿vale? Entonces el sistema va a analizarlo, dedica su tiempo en hacerlo y va a analizarlo y nos va a dar el resultado, ¿vale? Imaginaros esto si nosotros tenemos una base de datos de documentos, de archivos, carpetas ya creados en SharePoint y ahí podemos empezar a realizar búsquedas sobre nuestros datos, podemos decirle que nos genere manuales si tenemos información sobre diferente información, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ahí nos aparecen los productos más comunes, ¿vale? Entonces, incluso podemos decirle que nos haga una lista en Excel. Le podemos decir que nos diga la evolución de los precios de estos productos, ¿vale? Bueno, pues trabajando nos va a decir eso, ¿vale? Y como vemos, simplemente hemos añadido una serie de archivos PDF y le hemos dicho que nos busque información, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, podemos agregar facturas, podemos agregar diferentes elementos que nos puedan ser útiles a analizar o buscar información o que nos añada valores añadidos, ¿vale? Entonces, el sistema va a terminar de trabajar. Estos agentes, deciros que lo podemos crear si tenemos licencia de Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Los podemos añadir en nuestros sitios de SharePoint, ¿vale? Bueno, pues aquí lo está intentando hacer en modo gráfica, aquí, bueno, no tiene espacio suficiente, igual al final le tendremos que decir que nos lo exporte a un Excel, ¿vale? Para que sea más fácil verlo, pero bueno, aquí el sistema está intentando trabajar, vemos aquí que lo está mostrando en vertical y tal, pero bueno, le diremos que lo organice y que nos lo presente de una manera más razonable, ¿vale? Con Microsoft 365 Copilot Chat, sin licencia de Copilot, podemos generar agentes, podemos hacer uso de ellos, pero siempre van a ser unos agentes que van a funcionar con instrucciones simples y datos sobre todo públicos, ¿vale? Estos datos siempre a lo mejor si pedimos una información más detallada, bueno, pues puede ser que se quede corto y que no sea capaz de darnos toda la información que nosotros necesitemos, ¿vale? No va a acceder a datos que tengamos en nuestro trabajo, como pueden ser nuestros correos, nuestros archivos, nuestras reuniones que tengamos en Teams, nuestros chats de Teams, etcétera. Y la automatización
pues va a ser simple, va a ser limitada, ¿vale? Y no se va a integrar con todo el ecosistema de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahí una limitación que para datos internos y para datos interesantes de nuestra organización, pues se nos va a ver más limitado todo el asunto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí toda la parte que queríamos ver de este apartado de agentes, ¿vale? Como hemos visto, ha sido algo que hemos ido un poco rápido, hemos ido al tiro, pero bueno, como vemos, son elementos que son simples, que no requieren de grandes necesidades, ¿vale? Para realizarlo, podemos probar, podemos nosotros hacer nuestras prácticas, ver cómo podemos mejorar, ¿vale? Esto ya entra un poco dentro de los subjetivos de cada uno, de lo capaz que sea, ¿vale? Y deciros que en el siguiente webinar vamos a profundizar aún más en todo el ecosistema de Microsoft 365 Copilot y cómo darle un lado más productivo a todo aquello que nosotros estamos o utilizamos o intentamos utilizar con la inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a entrar un poco en la parte de cómo utilizar Copilot con Office, ¿vale? Cómo sacarle provecho. Ya veréis en la convocatoria el tema que tratemos. Y bueno, ahora mismo, con la evolución que está teniendo la inteligencia artificial, el siguiente webinar sería para mediados finales de septiembre. Como hemos dicho antes, vamos a dejar agosto, vamos a descansar por las vacaciones, ¿vale? Pero, como decimos, en 2 meses cambia esto enormemente. Entonces, no sabemos en septiembre si la interfaz va a ser la misma, si todo sigue igual. Si vemos alguna novedad interesante que haya que recalcar, pues lo comentaremos aquí. Pero ya os digo, seguiremos esta serie de webinars, ya sería el tercero, y seguiremos profundizando en cómo podemos hacer uso de la inteligencia artificial en toda nuestra labor diaria y sacarle el mayor provecho posible. ¿Vale, Jesús? Te cedo la Wow, palabra. muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por este rato que hemos echado respecto a avanzar sobre Copilot. Resumiendo, agente de Visual Creator, de investigador, analista y después, bueno, creación de agentes personalizados, ¿no? Dentro de SharePoint también. Yo creo que es bastante interesante, fascinante. Y bueno, a partir de ahora vamos a abrir turnos de preguntas y respuestas, ¿vale? Para si hay algún asistente que tiene alguna duda, pues bueno, le damos paso. No sé si hay alguno por ahí. Vamos a ver. Dejadme un momentito que voy a gestionar. A ver. Vamos a intentar, Jesús, porque vamos mal de tiempo. Mal de tiempo, ¿no? Sí, nos hemos extendido bastante. Es que, como tú has dicho, es un tema fascinante y nos... Vale, mira, Miguel Ángel ha levantado la mano, ¿vale? Miguel Ángel, cuando quieras. Vale, ¿tienes habilitado el micrófono, Miguel No, Ángel? los micrófonos no están mutados Ah, por la propia convocatoria. Sí, vale, ¿vale? vale. Si no, que nos envíe El correo, ¿no? Mira, el abajo correo, sí, tenéis lo en el mejor. slide tenéis el correo de info@abd.es. Ahí Miguel Ángel te pediría por favor que nos mandes nos mandes la consulta y automáticamente te responderemos. ¿Vale? No sé si hay alguien más que por el chat nos dice algo. A ver. Sí, por el chat parece que hay alguna... ¿Alguna pregunta, no? Sí, voy a ver. Sí, por aquí veo alguna. Sí, me pone, ¿qué recomendaciones nos daríais para empezar a implementar agentes de IA en un entorno con poca experiencia previa?
Bueno, pues vamos, recomendaciones, yo creo que lo hemos visto en el propio webinar, es simplemente ponerse a funcionar y trabajar con ello y probar y probar y probar. Ya hemos visto en la creación de agentes, ¿vale? Que nos da unos bloques para nosotros poder introducir nuestras propias peticiones. Y es más, yo recomendaciones principales, lo que digo siempre, primero, hacerlo con por lo menos tener alguna licencia de Copilot, ¿vale? Que es donde le vamos a sacar verdadero provecho. Esa es fundamental. Y luego, involucrar a los usuarios, ¿vale? Como hemos visto, nosotros podemos ir incorporando instrucciones a los agentes que nosotros creemos, ¿vale? Entonces, si los usuarios le damos los agentes, ellos empiezan a buscar, a probar y vemos que hay cosas que les faltan, pues esas instrucciones nos las van a dar, las vamos a poder agregar y vamos a poder sacar bastante mejor uso a nuestro agente de Copilot, ¿vale? Entonces, recomendaciones principales sería eso. Tener una licencia de Copilot para sacarle el máximo provecho e involucrar a los usuarios para que nos ayuden. Porque al final el usuario que va a usar ese agente es el que sabe lo que necesita y el que mejor nos puede ayudar, ¿vale? Bien, mira, Fernando, nos pregunta Andrés, si creamos un agente usando como fuentes archivos propios de SharePoint y compartimos el agente, ¿los usuarios podrían acceder de algún modo a los archivos de mi SharePoint? Aquí ya creo que lo vimos en el primer webinar, si no ya lo veremos porque es un tema muy importante también, la seguridad y el cumplimiento, ¿vale? El usuario va a tener acceso si tiene permiso sobre ese documento o ese elemento que se ha compartido. Si no tiene permiso, no va a poder acceder a esos datos, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante cuando se van a introducir datos de la empresa que previamente se haya hecho una labor de cumplimiento, una labor de análisis de los datos que se comparten y un análisis de prevención de pérdida de datos para evitar fuga de datos, para evitar acceso a documentos o a datos no deseados, ¿vale? Bien, mira, Gustavo nos pregunta también si en vez de SharePoint están en una red accesible por los usuarios a los que se comparte. Como en una red, no entiendo. Dice, si en vez de estar en SharePoint, los documentos están en una red accesible para los usuarios. Los datos para poder Supongo hacer una red uso, compartida, supongo. no, Claro. para poder hacer uso de los datos, hemos visto que podemos compartir datos que estén en nuestro PC o que estén en la nube, en SharePoint o en OneDrive, ¿vale? Es el origen de datos que podemos tener. No podemos compartirlo de una red como tal, una intranet, ¿vale? Vale. De Vale. momento, a día de hoy, tienen que ser datos que estén en SharePoint o que estén en OneDrive o datos que tengamos en el equipo local donde se está generando el agente, ¿vale? Bien. Mira, nos preguntaba Fernando, levantó antes la mano Miguel Ángel y nos ha escrito, ¿vale? Y nos decía, ¿qué límite de conocimientos puede añadir a los agentes que crees para que los mantenga activos en su función? En GPT, si le añades mucho, los obvia. Y por otro lado, no he visto bien cómo archivar Copilot dentro de SharePoint. Vale. Los límites de agentes, ¿vale? Los va a definir dependiendo si tenemos una licencia de Copilot o no la tenemos, ¿vale? Bueno, hay un montón de límites, ¿vale? Que se basa en tokens, que sería complicado explicar aquí, ¿vale? Por ejemplo, hay limitaciones como por ejemplo cargas de archivos, que pueden ser como una carga de archivo de 512 megas. El número de archivos cargados, ¿vale? Son de 500 archivos, ¿vale? Si tenemos en local, pero esto no se aplica actualmente a SharePoint Online, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos aplicando archivos, podemos añadir más de 500 archivos a través de SharePoint Online y
y con archivos de hasta 200 megas. Esto para el caso de SharePoint. Pero ya digo, hay muchos límites. Quizá lo mejor será que le cojamos la información y la colocamos le damos la información concretamente para que pueda acceder y pueda analizar realmente los límites que le interesen, ¿vale? Bien, bueno, ¿hay alguna pregunta más, Fernando? Vamos a usar un poquito de tu tiempo, ¿vale? Nos comenta Esther también, dice, con los agentes de SharePoint, ¿cómo podemos testear que la gente lo está haciendo correctamente si la tarea es compleja? ¿Y qué recomiendas mejor? ¿Dividir las tareas para los prompts o hacerlo directamente sobre la parte de describir con lenguaje natural? Y por otro lado nos dice también, ¿cómo de fácil o difícil le puede resultar a Copilot la lectura de PDFs? Vale, la lectura de PDF en principio es compatible y está asumida, ¿vale? Lo que pasa que sí es cierto que hay diferentes formatos de PDF que puede entrar en algunos errores al identificar algunos elementos. Aquí habría que dar el salto a Azure AI, ¿vale? Donde sí existen diferentes herramientas que sí son capaces de analizar los PDFs y utilizarlos como plantillas para poder reconocer los datos. En principio, no funciona mal. Aquí lo hemos visto con unos PDF que son unos tickets que traen, bueno, que como hemos visto, tienen una determinada característica, ¿vale? Sobre la petición de prompts, en principio hay un límite a la hora de ejecutar el prompt, ¿vale? Esto se basa en tokens, los tokens los divide según el tipo de palabra que pongamos, ¿vale? Lo va diseccionando, y si hay un momento en que si nos ponemos una instrucción demasiado larga, bueno, pues puede que algunas partes de la instrucción las obvie. Yo recomiendo hacer una primera petición bien contextualizada, como vimos en el primer webinar, ¿vale? Donde decíamos algunas características que debe incluir el prompt para que sea efectivo, y a partir de ahí, bien basándonos en los que él nos propone o bien añadiendo lo que nosotros queramos y solicitando mejoras a ese prompt, ¿vale? Entonces, eso sería un poco la recomendación en ese sentido. Bien, pues permitidme que terminemos una última más, Fernando, y terminamos, ¿vale? ¿En qué caso es necesario utilizar un flujo de Power Automate para realizar búsquedas en SharePoint con el agente Copilot? Eso sería otro tema para hablar, ¿vale? En principio, se está intentando separar un poco la parte de los flujos de trabajo, sobre todo con Power Automate, con la inteligencia artificial, aunque se integra, ¿vale? Hay elementos que te los va a permitir el flujo de trabajo, ¿vale? Y hay elementos que te lo va a permitir Copilot, pero son elementos totalmente diferentes, ¿vale? Quizás la parte de Power Automate sí requiere de un poco más de programación, ¿vale? Más de conocimiento a nivel de programación que el Copilot. Con Copilot tú puedes decirle que te cree flujos de trabajo, que quizás lo veamos en webinars posteriores, ¿vale? Pero ahora mismo quizá por parte de Microsoft y por los partners se está intentando separar un poco ambos elementos, ¿vale? Pero sin duda que convergen y que se pueden utilizar, ¿vale? Muy bien, Fernando. Pues ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, os he puesto en pantalla. Para todos vosotros que habéis asistido a este webinar, queremos regalaros un recurso útil para cuando empecéis a utilizar los agentes en Copilot. Escaneando el código QR que tenéis en pantalla podéis descargaros un pequeño ebook con todo lo que puede automatizar los agentes de Copilot. Esperamos que os sea de gran utilidad. Y bueno, ya con todo esto cerramos este capítulo de este webinar. Nos veremos ya en septiembre. El próximo webinar, os adelanto, será sobre Fabric, que es una plataforma de análisis de datos que integra múltiples servicios
y ayuda a las empresas a gestionar y explotar la información de una manera más eficiente. Y será el próximo 24 de septiembre. Así que nos vemos en septiembre y buen verano para todos. Un saludo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.